tratar de, vamos a tratar más bien de comprender, ¿verdad?, las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Esto tiene que ver con la calidad de la atención en enfermería principalmente. Es un tema, pues, naturalmente extenso, ¿verdad? Así que sí nos vamos a llevar un poco de tiempo. Si existiera alguna duda, algún comentario durante la ponencia, con toda confianza pueden intervenir y platicamos. Además, al final de la presentación también podríamos hacer algunas preguntas, ¿verdad? O algún comentario. Muy bien. ¿Sí me puede confirmar si pueden ver mi pantalla? Sí, maestro, ya se ve perfectamente. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema acciones esenciales para la seguridad del paciente. Bueno, es importante pues conocer los antecedentes, ¿verdad?, de cómo surgieron las acciones esenciales para la seguridad de nuestro paciente en el ámbito hospitalario. Bueno, pues esto surge principalmente por la observación de ciertos investigadores, ¿verdad? En el año 1984 se realizó un estudio en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde se observó que eh, se encontró más bien que había una incidencia en los hospitales de Nueva York de eventos adversos, ¿verdad? Y ascendía al 3.7% de los pacientes, de todos los pacientes hospitalizados. Más adelante, en 1992, en la misma ciudad, en Estados Unidos, se demostró que esa incidencia todavía se seguía presentando en el 2.9% de todos los pacientes hospitalizados. Más adelante, en 1999, el Instituto de Medicina publica un estudio, ¿verdad?, donde sugiere que el 50% de estos eventos adversos que se presentaban en los pacientes hospitalizados en los estudios anteriores, pues eran prevenibles, ¿sí? Además, en base a los resultados obtenidos en estos estudios, se estimó que la mortalidad de los pacientes hospitalizados ascendía de entre 44,000 a 98,000 muertes por año a causa de los eventos adversos, ¿verdad? En el ámbito económico también se calculó una pérdida económica, ¿verdad?, que oscilaba entre los 37.6 y 50 billones de dólares. Actualmente, en todo el mundo, los eventos adversos forman parte de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en las personas. Cada año se ha reportado que se producen 134 millones de eventos adversos en todo el mundo. Y de esos 134 millones, 2.6 millones terminan con la muerte de nuestro paciente, ¿sí? También 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención hospitalaria en cuanto a la atención primaria y ambulatoria. Además, se ha calculado que hasta el 80% de estos daños se pueden prevenir. Los errores que cometemos como personal de salud van enfocados principalmente en lo que es el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. Son las principales áreas donde se cometen errores. Los países que forman parte de la OCDE, ¿verdad?, el 15% del total de la actividad y el gasto hospitalario se utiliza para cubrir los efectos de los eventos adversos. En cuanto a nuestro país, en México se ha estimado que el 8% de los pacientes hospitalizados sufren algún tipo de daño durante su estancia hospitalaria mientras reciben atención médica.
y el 2% de nuestros pacientes hospitalizados muere, ¿verdad?, a causa de los errores que cometemos. La población más afectada por los eventos adversos se encuentra económicamente activa, ¿sí? Lo cual pues causa un impacto, ¿verdad?, en nuestro estado económico del país. El 62% de los efectos adversos en México se ha estimado que son prevenibles. Bueno, entonces, para dar respuesta a esta problemática, que no es pequeña, ¿verdad?, que causa realmente varios daños, no solo al paciente, sino al sistema de salud y al país en general. En el 2005, para dar respuesta a esto, la OMS lanzó una iniciativa que nombró Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, ¿sí? Dentro de esta iniciativa, ¿verdad?, la OMS propuso ciertos campos de acción, ¿verdad?, que debíamos tomar cada uno de los países miembros de la ONU, ¿verdad?, para poder garantizar una mejor seguridad para nuestro paciente. A esos campos de acción, la OMS les llamó soluciones para la seguridad del paciente. En el 2005 se lanza la alianza y en el 2007 ya se obtiene como resultado, ¿verdad?, esta propuesta llamada Soluciones para la Seguridad del Paciente. Esta propuesta estaba compuesta por 9 campos de acción, ¿sí? Entonces, la Comisión Permanente Internacional, en colaboración con la OMS, en el mismo año, reintegró estos 9 campos de acción, ¿verdad?, y creó unos lineamientos, los reintegró y creó unos lineamientos para que los países miembros de la ONU los pudieran implementar, ¿verdad?, en su sistema de salud. A estos nuevos campos, ¿verdad?, de acción los nombraron metas internacionales para la seguridad del paciente. Yo creo que podemos recordar, ¿verdad?, porque ya anteriormente hemos trabajado con las metas internacionales, ¿sí?, la cual es una reintegración de la propuesta de la OMS, ¿verdad? De hecho, estos nueve campos de acción están dentro de estas 6 metas internacionales, ¿verdad? Simplemente la Comisión Internacional Permanente las reintegró de esta manera. Y bueno, en ese mismo año, en el 2007, México obviamente adoptó ese lineamiento a través de la Secretaría de Salud, ¿verdad?, y se comenzó a implementar en el país. Muy bien, más adelante, el 8 de septiembre, para ser exactos, del 2017, la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, publicó en su diario oficial de la Federación un nuevo lineamiento, o más bien un lineamiento actualizado, ¿sí?, el cual nombraron acciones esenciales para la seguridad del paciente. Las acciones esenciales para la seguridad del paciente en sí está compuesto por las 6 metas internacionales. Las 6 metas internacionales siguen todavía incluidas en estas acciones esenciales. Sin embargo, ahora se agregan 2 campos de acción más, el 7 y el 8. El primero es registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. El 8 habla sobre la cultura de seguridad del paciente. Bueno, entonces a estos campos de acción, que son las metas internacionales más 2 más, ¿verdad?, las conocemos ahora como acciones esenciales para la seguridad del paciente. Muy bien, antes de comenzar a hablar de cada una de ellas, pues vamos a conocer algunos conceptos que son necesarios que tengamos en cuenta. Primero, pues saber qué son las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Pues el Consejo de Salubridad General lo define como un instrumento que va a establecer aquellas actividades y acciones que van a garantizar de alguna manera la seguridad de nuestro paciente durante su proceso de atención en salud en el hospital. Este es un documento también que va a estar compuesto por 8 acciones esenciales, ¿verdad? Y está basado, como lo habíamos mencionado, en las metas internacionales.
y al cual se le han agregado dos factores más que se consideran pues primordiales. ¿Qué es la seguridad del paciente? Bueno, pues esta se va a definir como aquella atención hospitalaria que va a estar libre de lesión accidental, ¿sí? Esta es una palabra clave, accidental, asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos que van a minimizar la probabilidad de error y va a maximizar la probabilidad del impedimento. ¿Sí? ¿Qué es una cuasifalla? Una cuasifalla lo vamos a entender como aquel evento o acto inseguro y o peligroso que puede producir un daño y que ha sido evitado por casualidad o por alguna intervención oportuna. Un ejemplo rápido de una cuasifalla es cuando tal vez el médico se equivoca de paciente y a la hora de prescribir o indicar un medicamento, lo indica al paciente equivocado, pero el personal de enfermería se da cuenta de manera oportuna y entonces ya no se comete el error, ¿sí? El error está a punto de cometerse, pero por casualidad o por alguna intervención oportuna, ya no se cometió. Otro ejemplo pudiera ser cuando el paciente llega a cirugía, ¿verdad? Y perdón, a quirófano, y trae vendado el miembro, ¿verdad? Un miembro sano, y dentro de quirófano se dan cuenta que el miembro que está vendado es el miembro que tenía que operar el cirujano, y se dan cuenta, pues, antes de la incisión quirúrgica, ¿no? Entonces, a eso le vamos a conocer como una cuasifalla. Un evento centinela es aquel hecho inesperado que va a involucrar un daño físico, psicológico grave o la muerte de nuestro paciente y que no está relacionado para nada con su enfermedad por la cual está hospitalizado. ¿Sí? Y un evento adverso, pues, va a ser aquel incidente que va a producir un daño leve o moderado a nuestro paciente. La única diferencia entre un evento centinela y un evento adverso, pues, es la gravedad. En el evento centinela puede haber muerte o un daño muy, muy grave. Y un evento adverso, pues sí es un daño, pero considerado como leve o moderado. Una infección asociada con la atención de la salud va a ser aquella infección que el paciente va a adquirir durante su tratamiento, durante su internamiento hospitalario, ¿verdad? Y que pues se puede comprobar que no era una infección que él ya traía en incubación antes de entrar al hospital. Se debe comprobar que esa infección la adquirió después de haber ingresado a la institución hospitalaria. Muy bien. Una pregunta muy, muy importante que debemos de atender es ¿por qué se producen los daños a los pacientes? Bueno, pues hay dos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Nosotros vivimos en entornos sumamente complejos, ¿verdad? Hay ecosistemas que son sumamente complejos y uno de ellos es el hospital, ¿sí? Un hospital pues está compuesto de diversos servicios, ¿verdad? Diversos lineamientos, diversas acciones y actividades específicas de cada uno de los que laboran dentro de ese sistema, ¿verdad? Y entonces eso genera de alguna manera que en algún punto o en algún servicio, ¿verdad? Por parte de algún personal, se cometa algún error, ¿sí? Y este error avance debido eh, a que los servicios que son ajenos, ¿verdad? De donde surge el error, pues no se dan cuenta, no nos damos cuenta, ¿verdad? Y ese error se arrastra hasta llegar a nuestro paciente. Y bueno, el hecho de ser seres humanos, de que seamos seres humanos, eso nos vuelve vulnerables y propensos a cometer errores. Es decir, el hecho de que se cometan errores y que se daña a nuestro paciente de alguna manera se podría considerar como algo natural por el
simple hecho de que somos seres humanos y que todos nos equivocamos, ¿sí? Entonces, también debemos de ser realistas y no esperar de alguna manera a que en un hospital no se cometa ningún error. Eso es irreal. El hecho de que seamos seres humanos, ¿verdad? Va a estar siempre presente esa condición de que nos vamos a equivocar. Sin embargo, lo que se pretende con estas acciones esenciales es minimizar los errores lo más posible, ¿sí? Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar a tratar cada uno de las acciones esenciales para la seguridad de nuestro paciente en el entorno hospitalario. La primera acción esencial de las 8 con las que está constituido este documento o este instrumento, ¿verdad? Es la identificación de nuestro paciente. Cuando nosotros identificamos de manera correcta a nuestro paciente, evitamos exponerlo a él o a ella, dependiendo, a situaciones de riesgos innecesarios o también a procedimientos que no son programados. Las consecuencias de una mala identificación de nuestro paciente pueden ser consecuencias menores o pudieran también ser consecuencias graves, ¿verdad? Que pueden dejar secuelas permanentes o incluso provocar la muerte de nuestro paciente. El objetivo general de esta acción va a ser mejorar la precisión con la cual nosotros identificamos a nuestro paciente, unificando criterios, ¿verdad?, en los establecimientos del sector salud. Para la identificación de nuestro paciente, este documento nos sugiere que utilicemos por lo menos dos indicadores de identificación, que van a ser el nombre completo de nuestro paciente y su fecha de nacimiento. Serán los dos datos mínimos que deberá contener cada uno de los identificadores de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a alcanzar esta acción? Bueno, desde que nuestro paciente solicita la atención hospitalaria, debemos de identificarlo con por lo menos estos dos identificadores, el nombre y la fecha de nacimiento. Dependiendo de la institución donde se encuentre, se podrán agregar datos adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el número de afiliación o número de seguridad social, el grupo sanguíneo, por ejemplo, si tiene alguna alergia, ¿verdad? Entre otros que la institución determine. Sin embargo, no se van a colocar datos como número de cama, número de habitación, horario de atención ni diagnóstico, ya que estos pueden provocar equivocaciones, ¿sabe? Estos datos están prohibidos para la identificación de nuestro paciente. En cuanto a la tarjeta de cabecera o a pie de cama, debe contener los mismos datos ya mencionados, ¿sí? En cuanto al brazalete o pulsera, de igual manera, debe contener por lo menos el nombre del paciente y la fecha de nacimiento. También debemos de informar al paciente mismo y a su familiar sobre la importancia de siempre portar el brazalete. Cuando haya situaciones donde la vida de nuestro paciente esté comprometida, pues hay que darle obviamente prioridad a los cuidados para estabilizarlo y salvaguardar su vida, ¿verdad? Y una vez que se haya estabilizado, pues colocarle sus identificadores y su brazalete. En el caso de aquellos pacientes que ingresen de manera inconsciente y que sean desconocidos, que no lleven ningún acompañante, se van a colocar datos como el género, la edad aparente, si tiene alguna señal particular, algún lunar o alguna cicatriz o algo que lo distinga, se va a colocar también la fecha y hora de ingreso y tal vez algún dato en la forma como ingresó. Tal vez lo llevó el Ministerio Público, alguna patrulla
o haya alguna averiguación previa. Esos serían los datos que vamos a utilizar en pacientes desconocidos. En el caso de los recién nacidos, se debe colocar la pulsera inmediatamente después del parto. Esta pulsera se debe colocar de manera individual en la muñeca derecha y otro brazalete en el tobillo izquierdo. ¿Sí? Los datos que van a contener van a ser los datos de la madre, el nombre y fecha de nacimiento de la madre, y la fecha de nacimiento del recién nacido y el sexo del recién nacido. Asimismo, se debe confirmar esta información con la madre y con algún familiar y también con el expediente clínico. También nosotros debemos de considerar que cada que vayamos a realizar algún procedimiento a nuestro paciente debemos identificarlo. ¿Qué procedimientos podemos realizar? Bueno, pues todos los que pudiéramos hacer durante nuestro turno, en nuestro servicio, como la administración de medicamentos, infusiones intravenosas, transfusión de hemoderivados, alguna extracción sanguínea o alguna muestra para análisis clínico, algún procedimiento quirúrgico, traslados que se realizan al paciente, ya sea dentro del mismo hospital o fuera del hospital. Antes de la administración de la dieta, antes de algún inicio de terapia, de algún tipo de terapia, de reemplazo renal o hemodiálisis, cuando se van a identificar cadáveres y antes de vacunarlo. ¿Sí? Cuando en el paciente no esté consciente, los datos que lo identifiquen se deben corroborar con su acompañante. En el caso de las identificaciones de las soluciones intravenosas y dispositivos, ¿verdad? Los membretes que se van a utilizar para las soluciones intravenosas deben contener el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Estos dos datos deben estar siempre presentes. Además, se debe colocar el nombre de la solución y algún componente que se haya agregado. La frecuencia en la que se va a administrar, la fecha y la hora de inicio y de término. Así también se va a colocar el nombre completo de la persona que lo haya instalado. Muy bien. En el caso de las ondas y catéteres, se debe colocar un membrete con los datos de igual manera, el nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, y también se debe agregar la fecha y hora de instalación y el nombre completo de quien instaló la sonda. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la segunda acción esencial que trata de la comunicación efectiva. Muy bien. Dentro del sistema hospitalario hay pacientes que no solamente están atendidos por un solo servicio, sino que hay pacientes que están siendo atendidos ya sea por el tipo de patología, por diversos servicios, una considerable cantidad de personal de salud, ¿verdad? Diversos médicos, especialistas, enfermeros, enfermeras. ¿Sí? Y entonces el hecho de no tener una buena comunicación aumenta, ¿verdad?, el riesgo de generar algún daño a este paciente. El objetivo general de esta acción, pues, es mejorar la comunicación entre el personal de salud, ¿no?, en conjunto con el mismo paciente y sus familiares, de tal manera que podamos obtener la información correcta, oportuna y completa de todos los procesos que se vayan a realizar. Asimismo, también se pretende reducir los errores que se puedan generar durante el traspaso de nuestros pacientes, ¿verdad?, o referencias, también en el cambio de turno entre el personal de salud. ¿Cómo vamos a alcanzar eh, la seguridad del paciente en cuanto a la comunicación efectiva? Bueno,
Muchos de los errores que se cometen con nuestros pacientes tienen que ver con aquellas órdenes verbales, ¿verdad?, que recibimos por parte del personal médico, ¿sí? Ya sea de forma verbal directa o ya sea a través de una vía telefónica, ¿sí? Para esto, todas las instituciones de salud tienen que contar con una bitácora específica para el registro de esas órdenes verbales y o telefónicas. Esta debe estar ubicada en la central de enfermería, en cada servicio hospitalario, ¿sí? Bueno, cuando nosotros recibimos alguna indicación verbal o telefónica, debemos de seguir el siguiente proceso. Primero, debemos escuchar la indicación. Debemos después escribir en la bitácora la indicación, leerle la indicación a quien está indicando. La persona debe confirmarla, quien indica debe confirmar que sea correcta. Luego, que se haya ya realizado la indicación, se debe transcribir en el formato oficial. Ya en este caso sería la hoja de enfermería, ¿sí? Debe también confirmarse por parte de la persona que indica, muy seguramente el médico, y por último el médico debe firmarla, ¿sí? Este sería el proceso que se debe llevar en cuanto a las indicaciones verbales o telefónicas. En cuanto a la comunicación durante la transferencia de nuestro paciente, ya sea dentro de los servicios hospitalarios o fuera del hospital a otro hospital, ya sea una referencia o alguna contrarreferencia, ¿verdad? Debemos de llevar también una técnica de comunicación. A esta le vamos a llamar la técnica SAER. Por sus siglas en español, va a ser situación, antecedentes, evaluación y recomendación, ¿sí? Estas cuatro áreas, ¿verdad?, de identificación nos van a ayudar a recibir y a entregar de manera correcta a nuestro paciente. En cuanto a la situación, el personal de salud debe presentarse por nombre, cargo y lugar de trabajo a quien vaya a entregar el paciente. Debe también mencionar el nombre completo del paciente y, y su fecha de nacimiento y los datos de identificación que contenga agregados. Debe mencionar el personal de salud, en este caso el enfermero o la enfermera, el servicio de donde proviene el paciente. También va a describir brevemente el problema del paciente, su condición actual, aspectos clínicos relevantes y sus signos vitales. En cuanto a la parte de antecedentes, se debe de mencionar el motivo y la fecha en la que ingresó. También se deben mencionar algunos datos significativos de la historia clínica, por ejemplo, el diagnóstico principal de ingreso. Se deben mencionar los procedimientos realizados, la medicación que fue administrada, los líquidos administrados, alergias, algunos resultados de laboratorio o de imagenología, dispositivos invasivos con los que cuenta el paciente y cualquier otra información clínica que sea útil para su identificación. En cuanto a la parte de evaluación, el personal de salud, en este caso el enfermero o la enfermera que va a entregar, debe comunicar cómo considera el problema y cuál puede ser la causa subyacente de la condición del paciente, ¿sí? Obviamente, pues, debe de conocer, ¿verdad?, cuál es el estado general del paciente, ¿verdad? También dentro de la evaluación se recomienda tomar en cuenta, en caso necesario, el estado de conciencia del paciente, la evolución durante la jornada o turno y escalas de valoración como son la de riesgo de caídas y de dolor. El personal de salud debe sugerir o recomendar los pasos a seguir con el paciente, así como establecer el tiempo para realizar las acciones sugeridas. Bueno, entonces esta técnica SAER la vamos a utilizar cuando se traslade un paciente de un servicio a otro o cuando se traslade de un hospital a otro y también cuando se entregue turno, ¿sí? Cuando entregamos el turno a nuestros compañeros, ¿verdad?,
tenemos que dar toda esta información de cada uno de nuestros pacientes que estemos entregando. Muy bien, en cuanto a la acción esencial número 3, esta nos habla sobre la seguridad en el proceso de medicación. Uno de los tratamientos, la mayoría de los tratamientos dentro del área hospitalaria, ¿verdad?, tienen que ver con la administración de medicamentos. El hecho de que los medicamentos sean utilizados de manera muy constante dentro del hospital, pues incrementa también el riesgo de cometer errores. El objetivo general de esta acción esencial es fortalecer aquellas acciones relacionadas con la administración, con el almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación y administración de todos los medicamentos. ¿Cómo vamos a alcanzar esta acción esencial? Primero, se debe de transcribir, nosotros como personal de enfermería, debemos transcribir todas las indicaciones médicas que tengan que ver con medicamentos en nuestra hoja de enfermería, en el apartado que le corresponda. La debemos de transcribir tal cual se ha indicado, ¿verdad?, sin modificar nada. Si tenemos duda en caso de el nombre del medicamento, la dosis o la vía o cualquier otro tipo de duda que tenga que ver con esto, debemos de aclararlas primero. El personal de enfermería va a ser el encargado, tiene que ser el encargado de solicitar el medicamento a la farmacia. La solicitud debe ser clara, legible y sin tachaduras ni enmendaduras. Debemos recordar que también en la parte de el surtido de medicamentos, ¿verdad?, también se pudieran cometer errores, ¿sí?, por parte del personal de farmacia, debido a que muchos medicamentos tienen nombres similares, ¿verdad? Colores también similares. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de recibir el medicamento. Y la forma también en cómo lo solicitamos. En cuanto a la administración de los medicamentos, no se debe administrar ningún medicamento que carezca de etiquetas o cuando esta etiqueta no sea legible, ¿sí? Se debe evitar en su totalidad aplicar medicamentos sin etiqueta. Antes de administrarlo, debemos preguntar al paciente sobre alergias y verificar los datos en su identificador personal, ¿sí?, en su brazalete. Además, tenemos que cumplir, ¿verdad?, con los 6 correctos, ¿sí? Debemos de cerciorarnos que sea el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis, la vía, el horario y registrar de manera correcta el medicamento. Cuando se trate de la administración de electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, algún citotóxico o radiofármacos, ¿verdad?, se debe de implementar la doble verificación. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que apoyar, ¿verdad?, con un personal que esté encargado, ¿verdad?, de la doble verificación. En este caso podría ser la jefa de piso o la jefa de enfermera, ¿verdad?, en donde vamos a verificar que realmente sea la indicación correcta, ¿verdad?, y el medicamento correcto y los demás correctos. Es decir, todos estos medicamentos no los debemos de aplicar hasta que hayamos verificado con otro profesional. En caso de que ocurra algún evento centinela, debemos de notificarlo de manera inmediata. También los eventos adversos y cuasifallas relacionadas con la medicación. ¿Por qué? Porque esto obviamente compromete de manera directa la vida de nuestro paciente.
La acción esencial número 4 habla sobre la seguridad en los procedimientos. Bueno, uno de los propósitos de la cirugía o el propósito final de una cirugía, pues es salvar la vida de nuestro paciente, ¿verdad? Sin embargo, durante este proceso pueden ocurrir errores que pueden afectar de manera significativa la salud o la vida de nuestro paciente. Algunos estudios han reportado que hasta el 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones posoperatorias debido a los errores cometidos durante la cirugía. Como objetivo general de esta acción esencial, ¿verdad? Tenemos reforzar las prácticas de seguridad que ya están aceptadas internacionalmente y también, en consecuencia, reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinelas, derivados obviamente de la práctica quirúrgica y los procedimientos de alto riesgo. Bueno, para garantizar la seguridad en los procedimientos, lo que se debe hacer con nuestro paciente, primero que nada, es marcar el sitio quirúrgico. Esto le corresponde obviamente al médico cirujano. ¿Sí? Debe marcar el sitio donde, sobre la piel del paciente donde va a realizarse la cirugía. De tal manera que este marcado debe permanecer aún después de la asepsia y antisepsia. Asimismo, se debe llevar a cabo la lista de verificación para la seguridad de la cirugía. Para esto se debe nombrar a un integrante del equipo quirúrgico como el coordinador para el llenado de la lista de verificación. Se recomienda que el encargado sea el enfermero o la enfermera circulante. Bien, la lista de verificación es esta que tenemos en pantalla. Está constituida por 3 partes. Ok. La primera es antes de la inducción de la anestesia. Esta se puede realizar en el servicio donde el paciente esté hospitalizado o donde se encuentre el paciente, ya sea en urgencias, en hospitalización, ¿verdad? O en recepción en quirófano. Pero debe ser antes de la inducción de la anestesia. ¿Qué vamos a verificar ahí? Que el paciente haya confirmado su identidad, su sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento informado. Que se haya marcado el sitio quirúrgico, en algunos casos no va a proceder por el tipo de cirugía. Que se haya completado el control de la seguridad de la anestesia. Que lleve el pulsioxímetro colocado y en funcionamiento. Se debe verificar que el paciente, si tiene algún tipo de alergia. La vía aérea, si es difícil o con riesgo de aspiración. Si el paciente tiene riesgo de hemorragia mayor a 500 mililitros. Después, antes de la incisión cutánea, antes de comenzar la cirugía, se debe hacer una pausa quirúrgica, o el tiempo fuera, como se le llama, o el time up. Durante este momento, se debe confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. El cirujano, el anestesista y enfermero deben confirmar verbalmente la identidad del paciente, el sitio quirúrgico
y el procedimiento que se va a realizar. Después, se deben prevenir los eventos críticos. El cirujano debe revisar los pasos críticos o imprevistos, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. El equipo de anestesia, ¿verdad?, debe revisar si el paciente presenta algún problema específico. El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la esterilidad y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental. Se debe confirmar si se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos y si pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. Una vez que el paciente haya terminado o haya concluido la cirugía y antes de salir del quirófano, se deben confirmar que el nombre del procedimiento realizado, que los recuentos de instrumentos como gasas y agujas son los correctos, el etiquetado de las muestras sea correcto, si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos. Y por último, el cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Todo esto lo tiene que verificar o va a estar a cargo, ¿verdad?, de la persona designada para esto. En este caso pudiera ser el enfermero o la enfermera circulante. Muy bien. La acción esencial número 5 nos habla sobre la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Bueno, estas infecciones asociadas con la atención a la salud no es nuevo, ¿verdad? Han sido reconocidas ya por más de un siglo como un problema crítico que afecta la calidad en el cuidado de nuestro paciente hospitalizado. Y se ha demostrado también que más de la tercera parte de las infecciones, ¿verdad?, pueden ser prevenidas o evitadas. El objetivo general de esta acción esencial es coadyuvar a reducir estas infecciones asociadas a la atención a la salud a través de programas integrales de higiene de manos durante el proceso de atención médica. La higiene o la mala higiene, más bien de las manos del personal que atiende a los pacientes hospitalizados, es la principal causa de infecciones asociadas con la atención de la salud. Por eso se han creado diversas iniciativas, ¿verdad?, y forman parte también de las certificaciones de los hospitales, ¿sí?, para que el personal que labora en la institución conozca de manera detallada la forma en cómo debemos lavarnos las manos. ¿Cómo vamos a alcanzar esta acción? Bueno, las áreas responsables de la capacitación del personal, ya sea jefatura, ya sea también del departamento de enseñanza, el departamento de epidemiología, deben implementar programas de capacitación continua para todo el personal del establecimiento, así como para estudiantes, pacientes y familiares visitantes, en temas de prevención de las infecciones asociadas a la atención del paciente. El área administrativa del hospital debe asegurar el abasto y mantenimiento del material y equipo necesario para la higiene de manos, y también asegurar la calidad del agua. De hecho,
a pesar de que el personal de salud y el personal que labora tenga la capacidad, tenga también el conocimiento, ¿verdad? Y la capacitación adecuada, muchos de los problemas surgen debido a el desabasto del material que se requiere para la implementación de esta acción esencial. ¿Sí? Muy bien, dentro del hospital debe haber un comité de calidad y seguridad del paciente. Este comité va a ayudar a prevenir y reducir la mortalidad y la morbilidad causadas por infecciones asociadas a la atención. También debe conocer las acciones y propuestas de mejoras que van a plantear la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y el Comité para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, CODECIN. Estos dos grupos deben ser obligatorios dentro de la institución hospitalaria. Es decir, el hospital debe contar con un comité de calidad y seguridad del paciente, debe contar también con una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria y debe contar también con un comité para la detección y control de las infecciones asociadas a la atención a la salud. Estos grupos tienen que estar constituidos, obviamente, por personal capacitado y especializado, ¿verdad? Pero multidisciplinario, es decir, por médicos, químicos, enfermeros, enfermeras, ¿verdad? Y todo personal que tenga el perfil para constituir cada uno de estos grupos. En el caso del CODECIN, una de sus funciones es llevar a cabo todas las acciones señaladas por la norma oficial mexicana 045, que nos habla sobre la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. En el caso de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, su función es analizar la ocurrencia y distribución de las infecciones asociadas a la atención a la salud, así como los factores de riesgo asociados a estas. También deben identificar las áreas de oportunidad, ¿verdad? Y tomar decisiones para poder estandarizar los procesos relacionados con estas infecciones y reducirlas. También debe realizar un informe mensual de cómo se están comportando las infecciones asociadas a la atención a la salud. Ese informe se debe de mostrar ante el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente y ante el CODECIN dentro del hospital donde se encuentre. ¿Sí? Las reuniones por lo menos se deben hacer cada mes y de ahí detectar aquellas áreas de oportunidad e implementar acciones para la reducción de este tipo de infecciones. Además, existe un programa integral de higiene de manos. ¿Sí? Este programa está vigente para toda la República Mexicana, ¿verdad? Y se debe implementar en todos los hospitales, el cual menciona que la higiene de manos debe de realizarse en 5 momentos. Como podemos recordar, son 2 antes y 3 después. Antes de tocar a nuestro paciente, antes de realizar alguna tarea limpia o aséptica, y después del riesgo de exposición a líquidos corporales de nuestro paciente, después también de tocar a nuestro paciente y después del contacto con el entorno de nuestro paciente. ¿Sí? En todos estos momentos, el personal de salud debe hacer higiene de manos. Además de esos momentos, el personal de salud debe asegurarse de mantener las uñas cortas y limpias. Evitar también el uso de anillos o pulseras. Cuando utilizamos solución de base de alcohol para la higiene de manos, no debemos realizar la higiene de manos con agua y con jabón.
Cuando vayamos a manipular medicamentos o preparar alimentos, debemos realizar la higiene de manos con la técnica establecida por la OMS o frotarlas con una preparación alcoholada. Bueno, aquí tenemos la imagen, ¿verdad? De cómo, cuáles son los 11 tiempos para la higiene de manos con agua y jabón. Sin embargo, la utilizada con una base alcoholada, ¿verdad? Es muy similar, ¿sí? Debemos obviamente conocer cuál es la correcta técnica, ¿sí? Y llevarlos a cabo antes de manipular algún medicamento o preparar alimentos. Cuando vayamos a utilizar guantes, también debemos hacernos la higiene de mano, pero esta se debe hacer preferentemente con una solución a base de alcohol, solamente cuando se vayan a utilizar guantes, de preferencia. Pero si las manos se encuentran muy evidentemente sucias, pues debemos de evitar la solución a base de alcohol y realizar la higiene de manos con agua y con jabón. Cuando utilicemos la base de alcohol, tenemos que esperar hasta que este se seque de manera completa. Cuando exista contacto con algún fluido de nuestro paciente, debemos utilizar siempre guantes. Cuando tengamos alguna lesión en nuestras manos, es obligatorio el uso de guantes. Para cuando manipulemos objetos, materiales o superficies contaminadas con sangre o fluidos biológicos, o cuando realicemos algún procedimiento invasivo, también debemos utilizar guantes. Muy bien. La acción esencial número 6 nos habla sobre la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Hasta aquí, todo esto forma parte de las metas internacionales. Esta sería la última meta internacional, la cual nos habla sobre la reducción del riesgo de daño por caídas. Existe suficiente evidencia, ¿verdad?, que nos indica que las caídas de nuestros pacientes es un problema muy severo de seguridad, que requiere de una atención muy específica y el uso de herramientas y acciones que nos permitan, primero que nada, valorar el riesgo de caídas de nuestro paciente y posteriormente adoptar las medidas adecuadas para prevenirlo. El objetivo general de esta acción es prevenir el daño asociado a las caídas de nuestros pacientes dentro de las instituciones hospitalarias. Para lograrlo, primero tenemos que evaluar y reevaluar el riesgo de caídas de nuestro paciente. Existen algunos instrumentos para poder valorar a nuestro paciente. La mayoría de estos instrumentos se enfoca principalmente en distinguir o identificar alguna limitación física de nuestro paciente, ¿sí? También valora el estado mental de nuestro paciente, si se encuentra alterado. Estos instrumentos también incluyen la valoración de si el paciente está con algún tratamiento farmacológico que aumente el riesgo de caída. Asimismo, también trata sobre la parte de comunicación de nuestro paciente. Si habla algún idioma diferente o si tiene algún tipo de costumbres, ¿verdad?, que puedan alterar o puedan incrementar más bien el riesgo de caída. Y también habrá pacientes que que no tienen, ¿verdad?, tantos factores de riesgos. Muy bien. En todo momento se debe evaluar, ¿verdad?, a nuestro paciente en cuanto a riesgo de caídas.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que aunque hayamos evaluado en un turno y al siguiente día nos toca el mismo paciente, debemos de volver a evaluar, es decir, vamos a reevaluar de nueva cuenta a nuestro paciente, ¿verdad? Ya sea un cambio de turno, ya sea un cambio de área o servicio, en cambio del estado de salud de nuestro paciente, si hubo alguna modificación en su tratamiento. Y también debemos informar a él, al paciente mismo y a sus familiares sobre el riesgo de caídas y las medidas que deben implementar, ¿verdad?, para prevenirlo. Algunas acciones generales para prevenir las caídas en nuestros pacientes, pues tienen que ver con levantar siempre los barandales de la cama. También debemos de verificar el funcionamiento de estos barandales, el funcionamiento correcto de las camillas y los descansabrazos de las sillas de ruedas. Siempre que traslademos a nuestro paciente en una camilla debe ser con los barandales elevados. Y si los trasladamos en silla de ruedas, debemos de comprobar que los frenos funcionen de manera correcta. En caso de ser necesario, debemos de sujetar a nuestro paciente, ¿sí?, de acuerdo al protocolo que establezca cada hospital. Siempre debemos mantener una iluminación nocturna dentro de la habitación de nuestro paciente, siempre y cuando no sea molesto o incómodo. Debemos colocar siempre un banco de altura para el uso inmediato cerca de la cama de nuestro paciente. Debemos de cerciorarnos de que use sandalias con suela antiderrapante. Si se cuenta con regadera, la regadera debe contar con una silla de baño para nuestro paciente. Cuando el paciente vaya a deambular, debemos de acercarlos a los aditamentos como bastones, andaderas, silla de ruedas y lentes. Debemos evitar realizar cambios bruscos de postura o incorporar al paciente de forma brusca o rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en cama, si no se ha levantado durante mucho tiempo, debemos tener cuidado de hacerlo de manera muy lenta. Y por último, debemos explicar a nuestro paciente y familiares acompañantes el proceso de incorporación desde la posición en decúbito, ¿sí? Debemos explicar por qué es necesario que sea de forma lenta, ¿verdad?, para que no se nos pueda marear y en consecuencia se pueda caer. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la acción esencial número 7, que es la acción que se agregó. Y esta nos va a hablar sobre el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas. Bueno, la OMS menciona que para poder atender los errores que cometemos como personal de salud, ¿verdad?, para entenderlos, para generar estrategias que ayuden a la disminución del riesgo, es fundamental, ¿verdad?, que éstas se reporten. Para esto, los hospitales y el sistema de salud de cada país debe contar con un sistema de notificación y aprendizaje sobre la seguridad del paciente. El objetivo general de esta acción es generar datos e información sobre las cuasifallas, eventos adversos y eventos centinelas mediante una herramienta de registro que nos va a permitir el análisis y va a favorecer la toma de decisiones, ¿sí?, de tal manera que podamos prevenir la ocurrencia de los errores o eventos adversos. Muy bien. ¿Cómo podemos alcanzar esta acción esencial? Bueno, pues todos los hospitales deben utilizar el sistema de registro de eventos adversos que propone la Dirección General de Calidad en Educación y Salud en
su página electrónica. Muy bien, esta es una captura de pantalla de la página electrónica, ¿verdad? En donde los hospitales, a través de de su personal que haya sido designado para esto, aquí se reportan los eventos adversos a nivel nacional. ¿Sí? Para esto se debe contar con un nombre de usuario y una clave de acceso. Asimismo, el registro de eventos adversos se debe realizar inmediatamente cuando ocurra el evento adverso o tan pronto cuando sean identificados. ¿Sí? Ahora bien, esto es algo que en México, en las instituciones hospitalarias, podría considerarse como algo relativamente nuevo, o podríamos decirlo que es algo que apenas se está cocinando, ¿verdad? Aún no se cuenta con un sistema de reporte o de registro eh, consolidado, ¿sí? Esto es algo que muy seguramente cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues todavía no tenemos o todavía no lo utilizamos dentro de los hospitales donde laboramos, ¿sí? Es algo que apenas se está implementando en algunos hospitales del país, ¿verdad? Este tipo de sistemas interno, hospitalario, debe ser generado, ¿verdad? Por las autoridades hospitalarias, y este puede ser de manera física o de manera electrónica. Eso va a depender de cómo se decida realizar, ¿sí? Por ejemplo, muchos de nosotros hemos visto dentro de los hospitales un buzón de quejas, ¿sí? Ese buzón de quejas, ¿verdad? Es para uso general, ¿sí? Y es un sistema de reporte que ayuda a la calidad de la atención. Bueno, pues este sistema de registros de eventos adversos puede ser algo similar a eso. Eso va a depender de de las autoridades hospitalarias, cómo lo quieran llevar a cabo, ¿sí? Puede ser de forma física, así como un buzón, pero un buzón enfocado a eventos adversos en donde puede participar tanto el paciente, los familiares y el personal de salud. O puede ser de forma digital, a través de un correo electrónico, a través de fax, ¿no? A través de vía telefónica, ¿sí? O alguna plataforma, algún programa que se mande a realizar, ¿verdad? Un programa de computadora o una aplicación en el celular también pudiera ser en donde se pueda llevar a cabo el registro de estos eventos, ¿sí? De tal manera que todo el personal que labora en el hospital pueda colaborar en el reporte de estos eventos adversos, de las cuasifallas y de los eventos centinelas. Debido a que muy difícilmente, ¿verdad? Se reportan muchos de las cuasifallas por diversas razones. Obviamente, a pocos nos gusta, ¿verdad? Evidenciarnos que tal vez nos pudimos equivocar o nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, este tipo de sistemas de registros, ya sea físico o digital, debe ser anónimo, de tal manera que haya una participación totalmente voluntaria. Si no lo fuera así, entonces habría como un tipo eh, de como una barrera, ¿sí? De participación del personal. ¿Sí? Entonces, tiene que ser anónimo. ¿Para qué? Para que todos podamos reportar con toda libertad y confianza, ¿verdad? Esos eventos adversos. La participación del hospital en el registro de eventos adversos debe ser aprobada por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o algún comité equivalente. Por eso les decía, este sistema debe ser interno y debe ser creado por las autoridades hospitalarias, ¿sí?
Sin embargo, cuando existen eventos centinelas, las autoridades hospitalarias deben de reportarlo obligatoriamente al sistema, ¿verdad? Que les acabo de mostrar, ¿sí? Pero también debe haber uno interno, ¿sale? En todos los eventos centinelas se debe realizar el análisis causa-raíz. Cuando surja algún evento centinela, es decir, cuando se haya dañado al paciente de manera grave o se le haya causado la muerte por algún error, se debe de analizar la causa desde cuando comenzó el error hasta cuando terminó, ¿sale? Los resultados del registro de eventos adversos se presentarán en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o equivalentes con el fin de establecer las acciones de mejora. Una vez que se tiene este sistema de registro, ya sea físico o digital, cada mes se deben de analizar todos los reportes, ¿verdad?, ante el Comité de Calidad y Seguridad, de tal manera que se puedan establecer acciones de mejora de manera interna en el hospital. También se debe reportar al servicio de inmunización durante las primeras 24 horas los eventos que estén relacionados con la vacunación o las inmunizaciones. Muy bien. En el Sistema Nacional de Registros de Eventos Adversos y en el Sistema Interno Hospitalario, se deben registrar y reportar y analizarse por lo menos casos como muerte imprevista, no relacionada con el curso natural de la enfermedad, la pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad, alguna cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto, muerte materna, transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de una transfusión de sangre, hemocomponente o algún trasplante de órgano o tejido, algún suicidio que pudiera suceder, violación, maltrato u homicidio de cualquier paciente, entrega de menor de edad equivocado a familiar o representante legal, entrega de cadáver equivocado a familiar o representante legal, y eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Algún tipo de anafilaxia o intoxicación, ¿sí? Entonces, estos serían los casos que se deben de reportar por lo menos en los dos sistemas, en el interno y en el sistema nacional. Bueno, y la última acción esencial, la número 8, nos habla sobre la cultura de seguridad del paciente. La cultura y seguridad del paciente, perdón, la cultura de seguridad del paciente tiene que ver más que nada, ¿verdad?, con aquel conocimiento, aquella forma de pensar, aquellas actitudes, cómo cada uno de los que laboramos en los hospitales entendemos y aplicamos eh, la seguridad de nuestro paciente, ¿sí? Cómo nos comportamos ante ello. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la seguridad de nuestro paciente? ¿Qué tanto nos importa? ¿Sí? ¿Y qué tanto nos comprometemos con ello? Todo esto tiene que ver con la cultura de seguridad del paciente, ¿sí? El objetivo general de esta acción esencial es medir la cultura de seguridad del paciente en el ámbito hospitalario. Esto obviamente va enfocado al personal que labora en el hospital, personal de salud que labora. De tal manera que se puedan tomar decisiones para establecer acciones de mejora continua, ¿verdad?, en los hospitales de nuestro sistema de salud. Bueno, ¿cómo podemos lograr esta acción esencial? Para poder medir la cultura de seguridad del paciente, se debe realizar anualmente
la medición de la cultura de seguridad del paciente utilizando el cuestionario adaptado a partir del desarrollo. Perdón. Muy bien, perdón. Debemos de realizar el cuestionario, ¿verdad? Propuesto por la Dirección General de Calidad en Educación y Salud. Bien. Aquí les muestro cuál es el cuestionario que se utiliza para medir la cultura de seguridad del paciente. Muy bien. Esto es más que nada una herramienta de medición, ¿eh? Es un instrumento de medición que consta de varias secciones. La sección A habla sobre la lista de cuestiones que afectan la seguridad del paciente y la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta, un paciente no pudo conseguir una cita en un plazo de 48 horas para un problema grave o serio. Si sucede diariamente, semanalmente, mensualmente, este cuestionario se debe aplicar a los trabajadores profesionales de la salud del hospital. ¿Sí? La sección B habla acerca del intercambio de la información. ¿Cómo es la comunicación entre el personal que labora en el hospital? En el caso de laboratorios o imagenología, si existen problemas de comunicación de manera diaria, semanal, mensual, en los últimos 12 meses, y así sucesivamente. La sección C habla sobre el trabajo en el establecimiento de salud. Por ejemplo, menciona acá, cuando alguien en el área de trabajo está muy ocupado, recibe ayuda de otros. Si está en desacuerdo, muy desacuerdo, si está de acuerdo, muy de acuerdo, o si no aplica. ¿Sí? Cada una de estas preguntas tiene una puntuación. ¿Sí? Y al final se suman todas las respuestas y al final tenemos una puntuación total, ¿verdad? Y se hace el análisis. La sección D habla sobre la comunicación y el seguimiento. Por ejemplo, dice, los proveedores de atención médica escuchan las ideas de los demás empleados para mejorar los procedimientos de su área de trabajo. Nunca, rara vez, algunas veces, la mayoría de las veces, etc. Es una escala tipo Likert la que se ocupa. La sección E habla sobre el apoyo del propietario, socio o el director o la dirección del hospital. Claro, esto también se aplica para hospitales privados. La sección F habla sobre el área de trabajo. ¿Cómo es? Por ejemplo, cuando hay un problema en su área de trabajo, vemos si es necesario cambiar la manera en que hacemos las cosas. Habla sobre el ambiente laboral. La sección G habla sobre calificaciones generales. Centrado en el paciente, por ejemplo, responde a las preferencias, necesidades y valores de cada paciente. La sección H habla sobre la información general. Esto obviamente son datos de cada uno del personal que labora en el hospital. ¿Quiénes son los encargados de aplicar este cuestionario de manera anual?
Puede ser el comité de calidad y seguridad del paciente del hospital, ¿sí? O algún otro personal designado para eso, ya sea el departamento de enseñanza o ya sea la jefatura de enfermería o la dirección del hospital. Muy bien, esto se debe de realizar, dice, de manera anual. Ahora, una vez que tengamos esos resultados, quienes sean los encargados de encuestar al personal de salud, deben de reportar cada uno de los cuestionarios en la plataforma digital de la Dirección General de Calidad en Educación y Salud. Muy bien. ¿Cuál es esa plataforma? Es la que estamos viendo en pantalla. Todas las encuestas que hayan levantado los encargados del hospital donde se hayan hecho, se deben de reportar acá. Aquí les va a pedir los datos, qué tipo de institución, la entidad, la profesión de los encuestados, el turno, género, grado académico, etc. Y aquí están los cuestionarios ya de forma digital. Aquí es donde se reporta todos los que se hayan levantado de forma anual, ¿sí? Ahora bien, la puntuación final va entre 0 y 10. A mayor puntuación, hay una mejor cultura de seguridad del paciente. A nivel nacional, menciona aquí la Secretaría de Salud, que a nivel nacional tenemos una puntuación de 7.2, que se puede considerar como buena, pero mejorable. En cuanto a cultura de seguridad del paciente. Esto, ya sea el registro, tanto el registro de los eventos que habíamos mencionado antes, como este tipo de cuestionarios, son de forma anónima. O deben ser de forma anónima. Quienes participan en la medición debe ser el personal médico y de enfermería de todos los turnos del hospital y los que están en contacto directo con el paciente. La participación del hospital en la medición de la cultura de seguridad del paciente debe ser aprobada por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente o equivalentes. Muy seguramente el comité, o si no hay comité dentro de un hospital, muy seguramente no se esté llevando a cabo, ¿sí? O si el comité determina que no va a participar, también vamos a notar que no se va a llevar a cabo, ¿sí? Muy seguramente en muchos de nuestros hospitales aquí en Oaxaca aún no se implementa, ¿sí? Los resultados de la medición deben utilizarse para establecer las acciones de mejora para las dimensiones de la cultura de seguridad del paciente con mayor número de resultados negativos. Y los resultados del análisis de la cultura de seguridad del paciente se presentarán al cuerpo directivo y al personal del hospital en una sesión que programe, ¿verdad? Y de esta manera puedan identificar de manera conjunta cuáles son las áreas de oportunidad para la mejora. Obviamente que cuando se tengan los datos, ¿verdad?, que se recaben de manera interna con los cuestionarios físicos, ¿verdad?, se debe de analizar de manera interna también cuáles fueron los resultados, ¿sí? Y de esta manera realizar acciones de manera interna. Ahora, para que esos datos se integren a los datos nacionales, se deben también de reportar en la plataforma digital de la Dirección General de Calidad en Educación y Salud, ¿sí? Como lo vimos. Entonces, de esto se trata esta acción esencial número 8 que habla sobre la cultura y seguridad del paciente, ¿sí? Nos habla sobre, tiene que ver también con la infraestructura, ¿no?, con la que contamos,
Tiene que ver con la forma en cómo nosotros trabajamos con nuestros colegas, cómo pensamos, qué tan comprometidos estamos en ello, ¿no? Todo eso tiene que ver con la cultura de la seguridad del paciente. Bueno, y con esto pues culminamos las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y bueno, aquí les dejo con un pensamiento que dice: no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si existe algún comentario o alguna pregunta. A los participantes, ¿alguna duda, algún comentario? Pues creo que no. ¿Sería todo de su parte, profesor? Sí, es todo de mi parte. Sí, si hubiera alguien que quisiera agregar algo o a comentar o preguntar. Si no, pues con eso culminaríamos. Creo que todo quedó entendido. Entonces, muchas gracias por todo y damos por finalizado la sesión de esta tarde. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Hasta luego.